¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias, Margarita. Mirando esto, bueno, me imagino tú también ahí confinada, mirando esto un poco con esperanza, a pesar de la incertidumbre, a pesar del tema de salud, que la verdad es que genera, yo creo, bastante como sensaciones encontradas, ¿no es cierto, Margarita? Pero también viendo que efectivamente esto va a sí o sí impulsar un cambio. Ya lo vemos, por ejemplo, en el tema de la transformación digital, pero ahí el rol de la empresa tiene algo muy importante que decir y en repensar cómo vamos a tejer este entramado, ¿no es cierto?, social, empresarial, público, privado. Me gustaría saber cuáles son las reflexiones que tú has hecho a raíz precisamente de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, Margarita. Sí, justamente, mira, Pacto Global como iniciativa mundial a la cual adhieren muchas empresas que son multinacionales en todo el mundo, que están representadas en todo el mundo, más por supuesto muchísimas empresas locales de cada país. Están muy preocupados por buscar una respuesta coordinada, una respuesta fuerte, sólida ante lo que estamos viviendo en el mundo frente al COVID-19 y todas sus consecuencias en las personas y en la economía mundial. Entonces, ha estado en ese sentido impulsando esta unión, esta coordinación. Hemos estado todas las redes de América Latina trabajando muy unidos, comunicándonos permanentemente, buscando aprendizaje conjunto de unas redes a otras. Y aquí en Chile, preocupados por muchas empresas adheridas especialmente, y desde luego por toda la situación del país, pero muy en especial por lo que están viviendo las empresas y cómo están enfrentando esta situación crítica. Entonces hemos estado en reuniones directas con nuestro presidente de la red, Hans Eben, y nuestro equipo, y con los equipos de las empresas, entendiendo cómo ellos están enfrentando esta problemática, cuáles han sido los grandes desafíos, cuáles han sido los principales obstáculos, cuáles han sido las soluciones que ellos han podido encontrar a cada uno de los problemas y cómo eso puede servir de aprendizaje a otros. ¿Y cuál es el balance que tú puedes hacer, Margarita, levantando esta información con las empresas adheridas? Mira, lo que se da como algo común en todas es que todas las empresas tienen que debatirse entre el disminuir el riesgo de contagio de las personas. Para todas las empresas, las personas son el centro. Resguardar su seguridad de salud es fundamental. Y por eso, por ejemplo, han determinado que todas las personas que puedan trabajar a distancia lo hagan, teniendo todas las condiciones para hacerlo de la mejor manera, y todas las personas que tienen que mantenerse en las operaciones, porque esas operaciones son esenciales y se necesita esa continuidad, lo hagan con las mayores condiciones de seguridad. Proteger el empleo, que es otro pilar fundamental, y evitar lo más posible que se produzca el desempleo y se produzca la cesantía en nuestro país, como desgraciadamente que ya está alcanzando cifras preocupantes. Sabemos que hay más de 1.300.000 personas que ya están desempleadas o que están con sus contratos suspendidos. Y como tercera línea importante es mantener y apoyar la cadena de suministro de todos sus bienes y servicios y también de las comunidades donde tienen operación las empresas. O sea, las empresas en general no solamente se preocupan de ellas, sino de toda su cadena, pues saben que su cadena es fundamental. Y también de las comunidades donde operan, donde tradicionalmente han tenido programas que han llevado a cabo, muchas veces a través de fundaciones, de apoyo en la educación, de apoyo en distintos temas comunitarios, pero que ahora tienen que abordarlo en cosas mucho más inmediatas, como resolver los problemas de contagio, apoyando con insumos, con implementos, incluso también en muchos casos con alimentos y necesidades básicas. Y en otros casos también en coordinación con los alcaldes y las comunidades, por ejemplo, para sanitizar lugares públicos, para también prestar instalaciones para que sirvan de apoyo a las instalaciones de salud locales. Entonces hay mucha preocupación de parte de las empresas, mucho trabajo, mucha actividad muy coordinada, y en ese sentido vemos que la preocupación fundamental es la persona, es cada uno de sus colaboradores, y resguardar para ellos la máxima seguridad de salud posible y al mismo tiempo mantener la continuidad de la operación. Ese ha sido el gran dilema. Claro, es un tema actual, un tema que tiene que ver con la emergencia, con la contingencia. ¿Y tú ves, Margarita, que haya reflexiones que vayan un poco más allá de la contingencia, o hoy día está toda la energía concentrada en eso? Porque
hay discusiones ya que hablan de cuál es el futuro. Nosotras mismas estuvimos hablando en el programa de radio hace unos meses atrás el tema de los ODS, cómo las empresas pueden ir adscribiendo a ciertos objetivos de desarrollo sostenible para su crecimiento, para seguir avanzando además con una mirada que hoy día probablemente es mucho más, ha cambiado mucho, ¿no? Ya uno podría decir ni siquiera es líquida, es gaseosa el comportamiento de la ciudadanía, del consumidor. Entonces, se hacen reflexiones respecto a cómo vamos a tener que seguir a futuro cuando uno habla, por ejemplo, de esta nueva normalidad, etcétera, más allá de lo sanitario. Absolutamente, o sea, una cosa es lo urgente, por supuesto, y de lo cual ya se han tomado muchas medidas y importantes medidas, pero lo más crítico ahora es cómo va a continuar la vida después de que superemos esta pandemia, cómo se va a reorganizar todo, y en ese sentido creo y estoy muy esperanzada en que justamente las evangelizando hace tanto tiempo, se hace hoy día cada vez más necesaria, porque las personas y las organizaciones se han dado cuenta de este desequilibrio entre el tipo de vida en que llevamos y la seguridad de la persona y del entorno. Hemos visto también las consecuencias del cambio climático, se ha acrecentado el tema, ¿no es cierto?, del problema hídrico de Chile, que claro, sin embargo en este minuto pasó a ser secundario, pero no lo es bastante crítico. Entonces estamos claros de que tenemos que tomar medidas para una sociedad más sostenible, y creo que en ese sentido las empresas lo tienen bastante presente, saben que así se debe fundar todo, por supuesto con cambios que han sido quizás buenas experiencias en este tiempo. Por ejemplo, el teletrabajo era algo que muchas empresas ya cultivaban, que algunas habían tenido la oportunidad de estrenar y de practicar desde el estallido social, desde el año pasado, que muchas veces impidió que se realizaran las labores en forma normal, pero ahora han visto en general los resultados han sido súper positivos. Es decir, las personas han tomado la responsabilidad de trabajar en forma remota, a pesar de que muchas veces eso ha significado una recarga para las personas, porque tienen además su vida familiar, las labores domésticas que contrarrestar, ¿no es cierto?, y equilibrar en el conjunto del trabajo y las reuniones y las demandas de su jefatura. Pero en general te diría que todas las empresas han manifestado que por una parte ha habido mucha productividad, mucha también proactividad, que la gente ha tomado iniciativa, y lo que es más importante, una relación muy cercana entre todos los equipos, incluso con las jefaturas, que antes era algo más distante, ahora se ha transformado en algo mucho más asequible, por la vía digital, poderse reunir con su jefe, poder escuchar al gerente general, poder recibir un video en una aplicación cuando está trabajando en una planta de su gerente general, que le comunica alguna medida importante de la empresa o algunos protocolos de salud que son importantes que siga, o nuevas innovaciones que ha hecho la empresa en ese sentido. Y eso se está viendo, y se está viendo también de que los colaboradores valoran mucho esa comunicación, y por otra parte les ha permitido a la empresa mantener una gran cohesión en el trabajo. En general se ha visto que la gente se ha mantenido muy unida, solidaria, trabajando, colaborando con la empresa, y más que todo ha entendido ahora el sentido, el propósito de la empresa. O sea, cuando una empresa, por ejemplo, de transporte de paquetes, de productos como DHL, que es una empresa socia nuestra, nos contaba que se les informó a todas las empresas que gracias al trabajo de los propios colaboradores, desde su puesto de trabajo había sido posible que una persona en Italia recibiera un remedio que se le mandó desde acá y a que había salvado su vida, por ejemplo. Eso hace sentir a las personas que vale la pena todo lo que están sufriendo y los riesgos que están teniendo en su trabajo, para poder hacer que una empresa como de la que forman parte hace una acción tan importante. Se sienten parte de eso, y así de muchísimas empresas que se sienten parte de el trabajo que realiza justamente la organización a la que pertenece. Perfecto. Como, ¿tú me escuchas, Margarita? Sí, perfecto. Ya, es que se me había ido por un ratito el audio. ¿Cuántas empresas son parte de Red Pacto Global actualmente en Chile? ¿Cuántas? Sí. 93 empresas. Perfecto. ¿Y cuál es el tamaño, más o menos, en proporción? Son en general empresas grandes. O sea, te diría, por ejemplo, si hoy día nosotros vemos que las empresas en general, hoy día hay como más de 500.000 empresas que ya
Hay personas que trabajan en algunas de las 67.000 empresas que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. En las empresas que participan en Pacto, por lo menos que yo tengo conocimiento, ninguna se ha acogido a la Ley de Protección del Empleo. Es decir, esto es más empresas medianas y pequeñas las que se han acogido, porque tienen son más precarias en su sostenibilidad futuro financiera. Y en ese sentido las nuestras, te diría que son empresas grandes, pero sí están muy preocupadas de toda su cadena de proveedores. En ese sentido, por ejemplo, los proveedores que son fundamentales, ¿ah? Claro, y por ejemplo tomar medidas como de pronto pago en muy corto plazo a sus proveedores porque saben la situación difícil por la que están pasando. Claro, y ahí es bueno ese dato que nos estás dando, Margarita, porque hubo una polémica, yo me imagino que tú la viste, respecto a cuánta gente se había adherido precisamente a esta ley de protección al empleo del gobierno, y que en el fondo se discutía si es que efectivamente era para las grandes o las chicas, pero también aquí hay que tener en perspectiva que finalmente hay empresas que hoy día se están adhiriendo porque lo necesitan, que son grandes, porque hay un llamado precisamente a aquellas que no lo necesitan, que no se adhieran, pero que también generan un nivel de empleo que es muy alto y que hay que proteger acá en Chile. Exacto, claro, a veces se piensa que porque una empresa es grande, ¿no es cierto?, se tendría que defender sola, y hay empresas que dependen del flujo de caja diario porque dependen de un gran uso de sus productos diariamente, y cuando esos productos cesan, esos servicios cesan porque no hay demanda, entonces claramente pasan a una situación muy crítica y dependen de ella muchísimas personas porque generan mucho empleo, así como también muchas medianas y pequeñas empresas que los proveen de servicios distintos y de productos. Entonces no hay que dejar de pensar en eso, es muy importante. Margarita, por último, en términos de reinvención quizás de modelo de negocio, ¿tú qué has podido apreciar desde Red Pacto Global? Son empresas grandes, pero también ha habido, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo que a mí me llama la atención, el retail, que hoy día está muy golpeado, está abriendo precisamente sus canales de promoción, que son a través de internet, a emprendedores. Se está generando igual cierto tejido que probablemente tiene que ver con la emergencia, pero que podría seguir creciendo y podría hacerse algo habitual, ¿o no? Absolutamente, o sea, tal como decíamos recién que el teletrabajo, por ejemplo, en una ciudad cada vez más congestionada, más problemas de tráfico, más riesgo a las personas que circulan de un punto a otro, muchas reuniones a futuro ya no van a ser presenciales, porque se probó que se pueden hacer virtuales, algo que en el fondo nunca habíamos querido hacer, ¿verdad? Porque encontrábamos fundamental el contacto personal, que lo es. Sin embargo, en muchos casos se puede hacer más productivo, acortar los tiempos y se puede hacer virtual. De la misma manera el comercio, o sea, creo que en este periodo con el confinamiento las personas tuvieron que desplegar, incluso los que no eran muy tecnológicos, todas sus capacidades para poder proveerse de lo que necesitaban y han visto que no es difícil, que es posible, que los productos les llegan a la casa. Y entonces eso para el retail, por ejemplo, es muy importante, es como un reafirmamiento de que esos conductos, esos canales funcionan y que la gente los acepta y los hace parte de sus hábitos. Sí, y que van a tener que empezar a pensar en otras cosas como la logística, como el bodegaje, etcétera, etcétera. Exacto. Margarita, ¿dónde la gente puede encontrar más información sobre el quehacer de Red Pacto Global en Chile? En pactoglobal.cl. Y yo les invito también a conocer dentro de nuestra página web, acabamos de lanzar la semana pasada una plataforma que llamamos Conecta, que es una plataforma que ilustra sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, una empresa, sea grande, pequeña o cualquier organización que quiera trabajar en función de la Agenda 2030, va a encontrar ahí cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible con sus metas, con los documentos que existen de Pacto Global en Casa Matriz, de las distintas agencias de Naciones Unidas, de los grupos de trabajo mundiales, de los grupos de trabajo locales y de buenas prácticas de las empresas locales en función de cada uno de estos objetivos. Entonces es una herramienta muy didáctica, muy amigable, que les invitamos a conocer también. Conecta entonces dentro del sitio de Red Pacto Global. Pacto Global, que es pactoglobal.cl. Exacto. Pactoglobal.cl, Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global en Chile. Muchas gracias por esta conversación. Como siempre, gracias, un gusto conversar contigo, Margarita. Gracias, cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Que estés muy bien. Yes. Adiós. Nosotros nos vamos despidiendo, ya viene Metrópolis, pero recuerda que la digitalización hoy día es
fundamental, importante, lo estábamos conversando recién con la Margarita, más importante que nunca. Por eso te quiero presentar Digital Market, la tienda online de soluciones digitales de Entel Empresas, que está dirigida especialmente a la pyme y a los emprendedores. Si tú quieres saber más de lo que hay ahí, qué herramientas, .cl/empresas. Nos vamos, hasta mañana.